Buenos días, jóvenes, señoritas. Qué enorme cantidad de gente, pero los importantes llegaron. Dimos 5 minutos y por respeto a ustedes vamos a iniciar. Este horario es difícil, pero si les interesó el tema están aquí. Espero lo que vamos a presentar les pueda contribuir. La idea de esta presentación es que ustedes participen, es un poco dinámica, así que de hecho hay hasta premios si participan, así que para motivarlos un poco. Ya, me puse en la posición de presentar el sistema normativo, explicar un poco qué es el sistema normativo cuando hablamos de NFPA y conceptos claves que tienen que tener presente para aplicarlo técnicamente de forma correcta. ¿Ya? Mi nombre es Cristóbal Mir, soy gerente general de Enginson, Chile. Soy director de este evento, llamémoslo así, vicepresidente de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios y profesionalmente me dedico a la ingeniería en protección contra incendios y soy especialista certificado en NFPA, lo que viene siendo el CFPS, que es una de las certificaciones que vamos a hablar el día de hoy. Cuando nosotros hablamos de NFPA, primero tienen que saber que es la Asociación Americana de Protección contra Incendios, una asociación que lleva muchos años y que principalmente se dedica a normalizar muchos aspectos de la protección contra incendios, y lo que nos llega a nosotros son códigos, normas que en general se aplican mucho acá en el país porque son el referente que en general en América Latina se utiliza cuando hablamos de seguridad contra incendios. Y la idea de la presentación del día de hoy es poder hacer un análisis principalmente de cuando un cliente tiene un requerimiento, cómo analizamos ese requerimiento y lo logramos alinear con lo que vendrían siendo los objetivos de protección contra incendio, que es el tema principal de la presentación. Vamos a comprender un poco, o la idea es que ustedes se queden con los conceptos de jerarquía en los documentos, porque hay que entender que existen distintos niveles de jerarquía y su correcta identificación y aplicación es crucial para un buen diseño. Y hay algunos conceptos claves que quiero aclarar, la diferencia entre personal calificado, certificado y cómo esto lo tenemos que tener claro para poder cumplir con la norma. Básicamente esta charla en parte es un ejercicio social que hago con ustedes, porque los estoy usando de chivo expiatorio para que quede grabado lo que voy a explicar, porque a mí normalmente me llaman preguntándome, quiero certificarme en NFPA, porque yo en Chile represento a NFPA y los programas de desarrollo profesional. Entonces, habitualmente la gente me llama y me dice, ¿por qué? Y viene un problema que viene de antes. Las licitaciones dicen que el diseño tiene que ser hecho por un profesional certificado en NFPA 13. Y eso es un error, eso no existe. Entonces ya desde que tú tienes un requerimiento de un cliente errado, eso va arrastrando empresas que empiezan a preguntar y lamentablemente esas empresas no tienen los conceptos claros para explicárselo a sus clientes y decir, oye, lo que tú estás preguntando no corresponde. No existe el certificado de NFPA 13 que lo emita NFPA que te acredite o te acredite tu competencia para hacer un diseño de rociadores. No existe. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a empezar a derribar esos mitos para que ustedes puedan explicarlo y la gracia es que lo estamos grabando, así cada vez que alguien me llame, en vez de dar la explicación, cada vez le voy a mandar el enlace de esta presentación y así me ahorré varias horas de la semana. Así que ese es parte del ejercicio social. ¿Sí? Buen día. Esa es una certificación, pero cada certificación tiene su alcance y hay que entender bien los alcances de la certificación, pero en general la gente dice que los diseños tienen que ser hechos por un profesional certificado NFPA y eso es un requerimiento muy amplio, no está especificado qué es la certificación que se requiere. Yo también tengo, el CEPI ya no existe, las certificaciones son las CFPS, los que tuvimos esa certificación CEPI hace unos años, 2020 me parece, 2020 tuvimos que revalidarla, afortunadamente no la perdimos, sino que la revalidamos y la tenemos que revalidar cada 3 años y la revalidamos como CFPS. Así que ese es el objetivo de la presentación. La idea es que participemos y despertemos todos juntos. Aquí yo tengo un disclaimer que yo cuando presento casos no quiero ofender a ninguno de mis clientes. Todo lo que parezca aquí que es similitud a lo que de alguna otra forma alguna vez
es netamente coincidencia, no vamos a hablar de ningún proyecto en particular, pero claro, uno va recogiendo esto de los distintos servicios que ha prestado a distintas empresas. ¿Alguien hace ingeniería de incendios? Tú. 2. ¿Qué es lo que nos pide el cliente? ¿Cuál es el requerimiento que podemos decir si identificamos un requerimiento de un cliente? Que normalmente el cliente no necesariamente, y está válido, no tiene que entender de protección contra incendio, por eso no está contratando, pero que es un requerimiento clásico. Ya, es que claro, tú si te vas a Dictu como laboratorio, claro, a ti te contratan para validar un producto que cumpla con Claro, un estándar de resistencia al fuego. claro, cumplir con la NSH, la 935-1, Ya, la resistencia al fuego. excelente que esté claro ese proyecto, porque ahí es algo súper específico, pero cuando nosotros hablamos de proteger un riesgo, en general el cliente nos pide algo súper general. ¿Cuál es lo que nos dice normalmente? Quiero cumplir la norma. Y tú le dices, bueno, ¿quieres cumplir la norma? ¿Qué norma quieres cumplir de partida? Porque normas hay muchas. Y ahí empiezas a poner en aprieto y en general hay dos respuestas que son las más clásicas. Cuando uno le hace, ¿qué norma quieres cumplir? ¿Pero cuál? NFPA. Sí, quieres cumplir NFPA. ¿La BUC? Sí, bueno, sí, sí. En el mundo de la construcción, la UC es quiero cumplir con los requerimientos de la ordenanza, que es el marco legal mínimo que yo debo cumplir. Pero en el mundo industrial la gente en general dice quiero cumplir con la NFPA. Y cuando un cliente dice eso, si yo tuviera un cliente que cumpliera con la NFPA, con un cliente al año, yo quedo pero listo, porque cumplir la NFPA es algo sumamente amplio, que es muy difícil de cumplir. En general tendría que cumplir con todas las normas, desde la manguera, desde el extintor, desde los materiales de construcción, o sea, tendría que cumplir con la NFPA 5000, que es el código de construcción, y de alguna otra forma tengo que cambiarle la arquitectura del proyecto. Generalmente la construcción en Chile no cumple con los requerimientos mínimos de la construcción según el International Building Code. Pero después, cuando vamos aterrizando un poco el requerimiento, hay algunas normas que la gente se ha sociabilizado más y que la gente las tiene más en la cabeza, entonces de repente yo digo, pero bueno, ¿qué quieres cumplir de la NFPA? Y ahí llegamos a otras normas más específicas. ¿Cuál les viene a la cabeza? La 13. Mira, ni siquiera estamos, pero tienes después pide tu regalo, tienes un llaverito, aquí tengo un llaverito para regalarte. De hecho los traje, así que al que participa tenemos premio. De hecho, cuando terminemos, usted le viene y retira su norma. Esta es la NFPA 13. Y me dicen que quieren cumplir esta norma. ¿Eso es correcto? ¿Está bien? Sí, no. Cumplir con la NFPA 13. ¿Es lo que lo que debe pedir el cliente? No necesariamente. De hecho, no. La NFPA 13 es un documento que establece el cómo se instalan, cómo se diseñan, cómo se instalan los rociadores automáticos. No establece dónde yo debo poner rociadores automáticos. ¿Ya? Entonces, eso es un error. Decir yo quiero cumplir la 13 es un error. Estoy viniendo por un código que ni siquiera es una norma que es referenciada por un código. Y ahí es donde entra la jerarquía. Yo no puedo llegar y tomar y tratar de cumplir esto porque estoy cometiendo un error de ingeniería. Yo tengo que ir al documento que me pide lo que tiene que cumplirse, dónde tengo que instalar y qué tipo de protección tengo que dar al riesgo que quiero proteger, y ahí es donde vamos a caer en la presentación del día de hoy. Ya, esta ya se la adjudicó uno. Entonces no es lo correcto. Lo correcto es definir cuáles son los objetivos de protección. Y ese es el concepto que les quiero mencionar, porque la seguridad contra incendios no se trata solo de cumplir normas, sino que se trata de alcanzar objetivos de protección. Un objetivo de protección clásico, que va a lo que tú dijiste, puede ser cumplir la ordenanza. ¿Es válido? Sí. La ordenanza tiene explicitado en su capítulo de arquitectura, si no me equivoco el 4, que ese documento busca 4 objetivos de protección: facilitar el salvamento de los ocupantes, reducir al mínimo el riesgo en cada edificio, el riesgo de incendio,
evitar la propagación del fuego al interior del edificio y a los edificios contiguos, y también facilitar la extinción de los incendios, o sea, tener acceso a los camiones bombas, tener la red seca, la red húmeda, etc. ¿Ya? Entonces, la ordenanza establece objetivos y para lograr esos objetivos, de alguna otra forma, el documento desarrolla ciertas estrategias de cómo se deben hacer las cosas para cumplir esos objetivos. ¿Ya? Eso es teniendo una idea general de lo que vendrían siendo los proyectos de construcción que están acogidos a la ordenanza. No todos los riesgos están acogidos a la ordenanza, hay otros riesgos que van quedando fuera o hay otros riesgos que en la ordenanza no necesariamente son lo que yo quiero lograr. ¿Por qué? Porque yo soy el dueño del riesgo y puedo requerir una protección adicional o puedo tener otros objetivos, que es muy válido y de hecho es ideal. Y dentro de eso, la pregunta se las dejo a ustedes. ¿Conocen estos documentos? NFPA 1, el Código de Incendio, y el NFPA 101 son documentos que se aplican uno o el otro. Y ambos buscan objetivos distintos. Y establecen estrategias distintas para alcanzar esos objetivos. Bueno, ¿quién conoce el objetivo de la NFPA 101? Seguridad de vida. A usted ya le regalé una norma y no tengo la 101, así que... Seguridad de vida. Todo lo que se desarrolla en ese documento son, dependiendo de distintas ocupaciones, me va a decir cómo tengo que proteger para cumplir esos objetivos. Si yo quiero proteger una bodega para salvar a las personas, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que poner rociadores? No, porque para salvar a las personas en una bodega tengo que poner detectar, notificar a los ocupantes y tener las vías de evacuación correctas. Con eso yo salvo a la gente. ¿Se te quema la bodega? Sí, pero mi objetivo no era salvar los productos, no era salvar el contenido, era salvar a la gente. Y ese es el objetivo que hay detrás de la 101. Por ende, si yo soy dueño del centro logístico más grande de Chile, ¿mi objetivo debiera ir orientado al 101? Claro, siempre debería estar el objetivo de salvar a la gente, pero mi respuesta a mis objetivos, ¿debiera buscarla en la 101? No, porque si yo soy encargado del centro logístico, me va a preocupar el contenido porque ahí está mi negocio. Se me quema la bodega, a Falabella se le quema la bodega que tiene, se le quema el negocio, pierde prestigio, etc. Entonces ellos van a estar orientados, quizás sus objetivos van a estar orientados en cumplir otras normas y un buen referente puede ser la NFPA 1. ¿Ya? ¿Se entiende un poco la idea general? Qué bueno. Hay otras industrias que tienen otros documentos porque tienen riesgos específicos que esos establecerán otros requisitos, otros objetivos, etc. Por ejemplo, todo lo que es las instalaciones de las plantas de gas, por ejemplo, entiéndase almacenamiento de gas, el gas coabastible, el lipigas, etc. Ellos de alguna otra forma ¿pudieran aplicar los otros? Sí. ¿Pudieran aplicar el 101? Sí, pero también complementario tienen que aplicar el 58 porque tienen otros objetivos. Entonces, teniendo eso en mente y olvidando un poquito la ordenanza, los objetivos de la ordenanza, ¿qué objetivos de protección ustedes me dirían o podrían identificar? Mencionen. El principal objetivo que se les viene a la mente es objetivo de proteger. Objetivos de protección que un cliente puede tener. Las personas. Ya, vamos a tratar de achuntarle el orden. Después dijimos los productos, el contenido. Después hay otro objetivo. La infraestructura, sí, puede ser la infraestructura. La infraestructura en general, cuando tú proteges la infraestructura es porque tú consideras que esa infraestructura es crítica y si se te viera afectada, ¿qué pasa? Tú pierdes el negocio, no tienes, en general nosotros hablamos de la continuidad operacional o la continuidad del negocio. Por ejemplo, hay instalaciones mineras, para poner un ejemplo, bueno, de hecho hay una imagen más adelante, que tienen muchas correas de transporte de mineral. Y hay correas que son críticas y hay correas que no son críticas. Porque hay correas que si yo quemo esa correa, puedo hacer un bypass y puedo mover el mineral por otra correa. Pero cuando hay una correa
que es única y que no la puedo reemplazar, por ejemplo, o no tengo cómo, esa sí es crítica y esa la tengo que proteger, es más crítica que las otras y podría proteger solo las críticas y puede ser un objetivo válido. Si yo tengo que invertir en protección y no tengo limitados recursos, tengo que visualizar cuáles son críticas para mi continuidad operacional y ese va a ser mi objetivo, protegerme, la continuidad operacional. Imagen corporativa, ese otro criterio, ya más. Hay muchas empresas que quemarse de alguna otra forma les afecta la imagen. Por eso cuando hay un incendio, hay empresas grandes que se dedican exclusivamente a blindar y esconder todo lo que pasó. No, que no salga, que no grabe nadie, etc. Y lo otro, bueno, que está muy en boga, que es válido, está muy en boga el medio ambiente porque tenemos incendios que afectan ampliamente el medio ambiente. Cuando vemos que en Chile se quema una planta en la mitad de Santiago, vemos una columna de humo que hay que evacuar a un montón de colegios y todo cercano a eso, es un objetivo válido o protegernos en función de proteger el medio ambiente. ¿Ok? Entonces, entendiendo, si ya definimos cuáles son nuestros objetivos, vamos a tener que identificar lo que nosotros llamamos el marco normativo. Para cumplir ese objetivo, yo voy a ir identificando distintos documentos y esos documentos van teniendo jerarquía y siempre el primero es el marco legal nacional, es lo mínimo que tengo que cumplir. Si alguien quiere cumplir lo mínimo, tiene que cumplir eso. ¿Ya? Pero a eso también le podemos meter otros requerimientos y podemos meter otros códigos que nosotros consideremos obligatorios. El marco legal en general no establece el cómo se debe proteger, sino que siempre el marco legal te referencia a un código. La Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, la UUC, es un código de alguna otra forma que viene referenciado de la ley de construcción. Hay una ley que referencia la ordenanza y la ordenanza después referencia a distintos documentos que se deben ir cumpliendo. ¿Ok? Y esos documentos o esos códigos, los que mencionamos anteriormente, el 1, el 101, etcétera, tampoco dice cómo se debe proteger, sino que dice dónde, pero el cómo lo protege de alguna otra forma va a venir dado en los documentos de referencia o las normas de referencia, donde seguramente entra la NFPA 13, la NFPA 72, la NFPA, un montón. Y esas normas son referenciadas. Y aquí hay un tema práctico que no lo dije la otra vez, pero lo digo ahora. No todas las normas son obligatorias, no todos los códigos son obligatorios, siempre va a haber que ver un documento que los mencione, ese lo menciona este. ¿Por qué hago esta mención? Por ejemplo, y aquí hay una deficiencia, me va a salir un poquito, pero creo que es bueno decirlo. Por ejemplo, la ley de urbanismo y construcción referencia al código que vendría siendo la ordenanza. Y cuando hablamos de sistema de protección contra incendios, la tubería y toda la red de distribución de agua, históricamente la ordenanza deriva a lo que se llama el RIDA. ¿Conocen el RIDA los que son de Chile? Ya, ese es el reglamento de instalaciones domiciliarias. O sea, por donde mismo va el alcantarillado, las aguas de todos los colores, están los sistemas de protección contra incendios. Y hasta hace poco tiempo atrás tuvimos la oportunidad de trabajar junto al Instituto Nacional de Normalización, una norma chilena que se llama la norma 3560, que básicamente es una homologación, adaptación, traducción. Se le sacaron algunas cositas, pero en general es la NFPA 14, viene tomándose como base. Me tocó participar en el comité técnico, de hecho ANAPSI financió parte del desarrollo de esa norma y se desarrolló en Chile la norma NSH 3560, que debiera idealmente ser el documento que se utilice para el diseño de una construcción que, por ejemplo, un edificio, todo lo que vendría siendo la red de incendio debiera desarrollarse bajo esa norma, sería lo idóneo, pero no es de carácter obligatorio. ¿Por qué? Porque no está mencionada directamente en la ordenanza. Al no estar mencionada en la ordenanza, ese documento no es de obligatorio cumplimiento. ¿Es una buena práctica? Sí. Y básicamente es eso. Ideal que todos lo conozcan y lo aplicaran, pero no hemos logrado que se cambie la ordenanza porque cambiar esos documentos que son documentos, llamémoslo así, del marco legal chileno, tienen que pasar por un proceso de el Ministerio de Vivienda, que vendría siendo la Dirección de Desarrollo Urbano, tiene que elevarlo a Contraloría y esos procesos son muy, muy largos. ¿Ya?
Entonces, de alguna otra forma, no todas las normas son obligatorias. Los códigos, si están en un marco legal nacional, sí son obligatorios, pero bueno, esa es la jerarquía de los documentos, existen las prácticas recomendadas. Y ahí es donde, por ejemplo, NFPA nos ofrece entre esto y esto y esto más de 300 documentos distintos. Y la posibilidad de entender esos documentos, su alcance, su propósito y saberlos interpretar de forma correcta es la diferencia entre un buen profesional y no tan buen profesional, porque hay que saber manejarse con esos documentos. ¿Ya? Eso. ¿Qué otros documentos ustedes creen que pueden entrar en estos 4? Les podemos sumar para entender un marco normativo. Hay otras fuentes de documentos que también son importantes. ¿Quién reconoce una fuente de documentos que un cliente pudiera tener que cumplir? Los decretos supremos son leyes. Entonces, por ejemplo, el mundo del petróleo tiene su decreto supremo, el mundo de la minería tiene sus decretos supremos, pero ese tipo de documentos entra en lo que es el marco legal nacional. Hay otros documentos clásicos, muy clásicos, que a veces los clientes tienen que cumplir. No les interesa tanto cumplir con esto, sino que les interesa cumplir con un documento que va a salir acá, que es los requerimientos del seguro. Los aseguradores, bueno, se me pasó uno, requerimientos corporativos y requerimientos de aseguradores. Los aseguradores son grandes responsables de que la protección contra incendio suba o impulsa la protección contra incendio, porque hay muchas industrias que no tendría nada si no fuera por el hecho de que de alguna otra forma la aseguradora le pide tener cosas para poderlo asegurar. ¿Ok? Entonces eso es uno. Y lo otro, los requerimientos corporativos también ocurren cuando, por ejemplo, hay empresas multinacionales, o un caso más práctico, Codelco tiene un documento que es corporativo, que es la NSC 40, que de alguna otra forma me tomó, no hay nadie de Codelco, ¿cierto? Tomó varias normas, hicieron una juguera, sacaron algunas cosas, pusieron imágenes bonitas y salió un documento. Lo bueno que de alguna otra forma ese igual documento ha cumplido un objetivo, porque todos los trabajos, las distintas divisiones, básicamente ellos lo que piden es que el proyecto de ingeniería cumpla con la NSC 40, y la NSC 40, todas las primeras páginas son mencionar, dar a conocer distintos sistemas, pero tiene un anexo, el anexo A, que te dice el riesgo y te dice minería, primero tenés separado minería a superficie, minería subterránea, te dice los riesgos y te dice ese riesgo se protege así, ese riesgo se protege así. O sea, prescriptivamente se define qué es lo que tú tienes que poner. Y así fue normalizando el trabajo de Codelco y los proyectos que la gente ofrecía a Codelco. Hay otros, por ejemplo, a mí me tocó trabajar en NSC 40 y después tú tienes que capacitar a toda la gente en el manejo o uso de la NSC 40. Pero también hay otros requerimientos corporativos. Por ejemplo, nosotros hacemos ingeniería para lo que son los hoteles de las cadenas Marriott, Courtyard, y ellos tienen su documento. Y da lo mismo la regulación nacional, tú tienes, bueno, que cumplir la regulación nacional, pero da lo mismo. En todos los países, los distintos hoteles tienen que cumplir con ese documento. Cuando tú quieres abrir una franquicia de cualquier hotel de esa cadena, tienes que cumplir con eso. Y nosotros como profesionales nos toca hacer velar porque eso se cumpla. Entonces, estos son otros documentos. Entonces, para hacer un buen proyecto y partir un buen proyecto, tenemos que lograr sentarnos con el cliente, darnos el tiempo y definir este marco normativo. Si no lo definimos, corremos el riesgo que hagamos un proyecto, lo presentemos, lo trabajemos y después salga, es que había que cumplir esto también. Y eso te puede afectar enormemente un proyecto. De hecho, te lo puede botar abajo. Y cuando uno es profesional y le meten en su proyecto y un revisor por pares le dice está mal porque no cumpliste esto, la moral del que hizo el proyecto se va a piso. O sea, no hay peor cosa que un ingeniero te diga, otro ingeniero te diga lo hiciste mal porque no cumpliste con esto que tenías que cumplir. Así que tómense el tiempo, usen esta presentación, lo que quieran que los podamos ayudar, para sentarse con su cliente, identificar el marco normativo antes de ponerse a decir que tengo que cumplir tal norma. ¿Ya? Porque los proyectos no son tan sencillos. O sea, identificamos el marco normativo, después dentro de esa industria o en ese marco normativo tenemos que identificar los distintos riesgos. Y cada riesgo
puede tener distintos objetivos de protección porque dentro de una industria puede haber una zona que sea crítica en la industria y otra que no sea, o sea, en esa empresa sea crítica y otra que no sea crítica. Entonces, yo tengo que, dentro del mismo marco normativo, tengo que definir distintos riesgos y cada riesgo puede tener incluso distintos objetivos de protección. Y eso normalmente en el mundo de incendios se conoce como plan maestro, Fire Plan, que de alguna otra forma establece la estrategia para tu empresa, para tu planta, de cada una de las zonas que tú tienes que proteger. A nosotros nos tocó hacer, por ejemplo, los planes maestros de las 21 plantas de Colbún. Tuvimos que visitar, bueno, de norte a sur, cada una de esas plantas, hacer una revisión, identificar los distintos riesgos y hacer un documento que era bien extenso, son como 30, 40 páginas por planta, de los distintos riesgos y qué se debiera cumplir en cada riesgo. Y con ese documento, de alguna otra forma, ahora Colbún, cada vez que hace un proyecto, sabe qué tiene que pedir de ingeniería. Y ahí salen lo que son los famosos criterios de diseño, ¿ya? Entonces, ese es todo un proceso de cómo partir de los objetivos y terminar llegando a los criterios de diseño de forma correcta. Ahora bien, yo puedo tener un marco normativo y puedo tener en una... ¿Alguien reconoce esta foto? Los que son mineros, esta es una minera bien grande, se llama Minera Escondida, que está en el norte de Chile. Es bien grande, es bien imponente, duele harto el malestar, te apunáis un poco, pero tiene distintos riesgos en una misma industria. Entonces, ¿ustedes creen que para esta empresa cumplir con la regulación nacional es suficiente? No creo. Generalmente ellos van a cumplir con las distintas cosas que nosotros dijimos, entre ellos el seguro, etc. ¿Cuántos riesgos uno puede identificar en una planta como esta? Seguramente podemos hacer una lista de 50 distintos riesgos: oficinas, campamentos, correas, planta SX, silos de almacenamiento, talleres, track shop, los mismos camiones, son un riesgo mismo por sí solo el camión. Y todos esos riesgos de alguna otra forma pueden tener un objetivo y se deben proteger de distintas formas. Entonces, no es tan sencillo. Y si miramos eso, de alguna otra forma, ahí es donde empezamos a hablar de lo que es un sistema normativo, porque para cada uno de esos riesgos van a haber distintas normas involucradas. Y nosotros tenemos que lograr visualizar eso y hacer nuestro resumen o nuestro mapa mental de cuáles son las normas que aplican a cada uno de esos riesgos y de alguna otra forma ir documentando esas decisiones que uno va tomando, porque de alguna otra manera nos pasa a veces que nosotros recibimos las especificaciones de un proyecto, de una minera, y lo que nos entregan es que hay que proteger el riesgo con tantos galones o tal densidad de agua. Pero ¿y por qué llegaste a ese criterio de diseño? ¿Cuáles fueron las decisiones anteriores que tú tomaste porque de alguna otra forma yo quiero validar eso, yo quiero validar cuál fue el camino desde lo que definiste con tu cliente hasta llegar a esa densidad? Porque si no, no estoy viendo el panorama completo. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a las oficinas, un segundo a tomar agüita. Chuta. Si nosotros vamos a las oficinas, normalmente el riesgo se protege cumpliendo NFPA 101, el campamento también. Las bodegas puede ser distinto dependiendo de la criticidad de lo que estoy almacenando. Hay bodegas que son más críticas unas que otras. Una la puedo proteger cumpliendo 101, la menos crítica, más crítica. Seguramente voy a tratar de proteger la ocupación y puedo usar la NFPA 1. Plantas de proceso, las plantas SX, ya ahí tenemos una norma minera, que es la NFPA 122, que nos establece requisitos de protección para ciertas partes de la infraestructura de una minera, tanto subterránea como tanto a superficie. Y las plantas de proceso están protegidas o están definidos los criterios de la NFPA 122. Talleres o track shop, aquí puse esto y bueno, también existen otras fuentes, no necesariamente solo NFPA. Existen otras fuentes de documentos, va a depender mucho del marco regulatorio, porque hay compañías que están aseguradas por FM, que es una aseguradora. Y ellos de alguna otra forma establecen sus propios data sheets que te dicen cómo debo proteger. Y por ejemplo, para los track shop está el data sheet 7-15,
que establece cómo protege. Cuando hay una planta de estas minerías donde hay mucho camión, hay mucho combustible, se almacenan, tienen un propio tanque petrolero y ese tanque petrolero normalmente se protege siguiendo los lineamientos de NFPA 30. Correas transportadoras, podemos usar la 122 o podemos irnos al datasheet de FM, el 7-11. Son distintos, pero los dos funcionan. Subestaciones, está la NFPA 850. Cuando queremos proteger ese transformador, está eso. Entonces, como les comentaba, aquí tenemos distintas normas en un mismo riesgo, en una misma industria. Tengo que ir identificando esto y se me van a ir sumando distintas normas. Pero lo importante es que todo esto funciona como sistema normativo, todo tiene que calzar y funcionar de forma correcta, ¿ya? Y esa es la idea, por eso hablamos de sistema normativo, porque cada una de las normas va a ir llamando a otra o se van a ir llamando entre sí. Entonces teníamos estos distintos riesgos que identificamos, que son algunos de esta planta, y yo les dije que para cumplir 101... seguramente para las oficinas y el campamento lo único que nos va a pedir es la NFPA 72, que establece cómo se diseña, cómo se montan, cómo se mantienen, todo lo que son dispositivos de detección, alarma y notificación. Ahora bien, si nos vamos a proteger la bodega, que queremos proteger llamémoslo así, el contenido, yo les dije, bueno, no solamente necesito detección, sino que voy a tener que actuar y seguramente la NFPA 1 me va a pedir rociadores. Los rociadores, en general, se utiliza la norma NFPA 13. No en general, o sea, se usa la norma NFPA 13. En una planta de proceso, pensemos en una planta SX, a ver si alguien la chuta, gana premio. La NFPA 122 seguramente nos va a pedir que esa planta SX se proteja ¿cómo? ¿Ah? No, pero ¿qué norma me llama? La NFPA 122, una planta SX nos dice que esas plantas se protegen no con rociadores necesariamente, sino que con otro sistema, con espuma. Generalmente se aplica espuma. Y ahí está la NFPA 11, que son todos los sistemas de aplicación de sistemas de agua-espuma. ¿Ya? Y, por ejemplo, si yo tengo que proteger un track shop y me pide la 715, me pide rociadores, yo cometería un error de irme a la NFPA 13 porque el datasheet 7.15 menciona que se debe aplicar el datasheet de rociadores, que es el 2-0. Entonces, ahí hay cosas que uno tiene que tener claro, que el sistema normativo puede llamar a normas de otros documentos. Almacenamiento de combustibles. En general, el tanque que se está incendiando se protege con espuma, se le aplica espuma en la parte superior o por debajo y la espuma sube y se acumula en la parte superior para sofocar el incendio del tanque incendiado, pero también se aplica otro medio de protección a los tanques aledaños cuando la distancia es muy pequeña y pueden ser afectados por radiación térmica del tanque incendiado. ¿Y ahí qué se utiliza? NFPA 15, se utilizan los nozzles o las boquillas aspersoras y se protege la cara expuesta, no es necesario proteger todo el tanque, sino que la cara expuesta a la radiación. Esta es la NFPA 15. Bueno, y para de alguna otra forma tener estos sistemas, estas normas nos piden estos requisitos, hay que tener agua y para tener agua, ¿qué tengo que tener? Un almacenamiento de agua. Y ahí puede entrar la NFPA 22. Y esa agua la tengo que mover en la planta. ¿Qué norma entra? La NFPA 20, que es para la instalación de salas de bombas. Si yo tengo un tanque elevado y todo eso, no lo necesito porque la gravedad es el mejor sistema de bombeo, el más confiable. Pero si no tengo esa posibilidad de tener esa diferencia de cota y tener la presión necesaria en la entrada del sistema, tengo que poner un sistema de bombeo que aumenta la presión y me da mi caudal necesario. Y ahí entra la 20. Y la red, toda la red yo la tengo que diseñar, lo que vendrían siendo la red, los hidrantes con NFPA 24. NFPA 24. Después que lleguen los hidrantes, tengo que mover el agua al interior de los edificios por columnas verticales, conexiones de bomberos. ¿Cuál es esa norma? 14. Ya usted que dijo 14, creo que tengo una 14 allá en el stand de Enginson y puedo ir a retirarla. 14. Y todos esos sistemas de agua que yo diseñé con estas normas, yo los tengo que mantener. Y todas estas normas, a ver,
todas estas normas, salvo una, dice cómo se inspecciona, de las que están ahí, dice cómo se inspecciona y se prueban y mantienen los sistemas que están dentro del alcance de esa norma. ¿Cuál es la norma de las que está ahí? ¿Ah? No entendieron la pregunta. De todas estas normas, solo una indica cómo se inspeccionan, prueban y mantienen los dispositivos o sistemas que están dentro del alcance de esa norma. El 72. Ya, pero usted ya ganó norma, Usted, el de atrás, mire quién es. O sea, ya, aquí tengo una 72, estamos bien. Todas las otras normas que tienen relación con el agua se inspeccionan, prueban y mantienen en base a otra norma. ¿Cuál es esa norma? La 25. ¿Y quién dijo que no haya ganado norma? Ya, la 25. Entonces, si nos vamos recontando, para proteger este riesgo que hicimos todo el trabajo, que fue bien amplio, varias horas, varias HH, de identificar el marco normativo, y cuando vamos identificando el marco normativo, vamos descubriendo que mi industria tiene distintos riesgos, y cada uno de esos riesgos va involucrando distintas normas. Aquí tenemos 3, 6, 8, y creo que aquí hay 10. ¿Sí? 18. 18 normas que estamos viendo involucradas para un proyecto, para hacer una ingeniería, para definir cómo se deben proteger las cosas. Créanme que es harto trabajo, ¿ya? Así que cuando piensen en valorizar una consultoría, sepan que se están metiendo en varias HH y regalar la ingeniería por vender el montaje. Bueno, están regalando harto trabajo, no es tan bueno. Aquí hay un trabajo detrás de hacer que todo este sistema de normas funcione correctamente y no se crucen. Hay veces que se contraponen, no en NFPA, pero cuando empezamos a mezclar norma nacional con norma americana, hay algunos criterios que de alguna otra forma empiezan a quizás cruzarse, contraponerse, y ahí hay que tomar decisiones de cuál es el que debo cumplir. Idealmente cumplir ambos, es la más fácil, el más exigente. Entonces, esto es lo que hablamos de sistema normativo de NFPA. Entonces, cuando hay contraposición de criterios o hay dudas o no puedo cumplir una norma, hay un rol que es clave. Aquí yo les vamos a ir cerrando la presentación. Hay roles claves para poder aplicar el sistema normativo. Y este rol, lo ideal es que pueda ser identificado desde un inicio en el proyecto. A ver si alguien responde, ya no sé qué más regalar. El celular no. Bueno, ahí buscamos algún regalo. ¿Cuál es el rol clave para poder hacer funcionar un sistema normativo? Que la norma incluso lo menciona, que si yo no puedo cumplir un requerimiento de la norma o tengo requerimientos contrapuestos, hay un rol que se lo recomiendo desde ya, que cuando uno parte un proyecto tiene que estar identificado. Esta está difícil. ¡Ay, qué inteligente! Usted hizo curso en Enginson, ¿cierto? ¿Alguna vez, cierto? Sí, se capacitó con nosotros. Bien, se nota bien. Hicimos bien la pega. Sí. Funcionó perfecto, gracias. La autoridad con jurisdicción. Y lo dijiste con el término más correcto que a mí más me gusta, porque la norma lo traduce como autoridad competente. Y la gente malinterpreta el concepto de autoridad competente con que esa autoridad tiene el conocimiento técnico para. No es necesario. Autoridad con jurisdicción tiene relación, que es la autoridad que tiene la jurisprudencia, que tiene la responsabilidad, que tiene la impuesta puesta, que puede tomar definiciones sobre eso, pero se tradujo como autoridad competente y dice: la definición es una organización, oficina o individuo responsable de hacer cumplir los requisitos del código norma o de aprobar equipos, materiales, una instalación o un procedimiento. Entonces, si ustedes tienen un problema para aplicar una ingeniería, esta autoridad es la que de alguna otra forma, autoridad que puede ser una empresa, una persona, un profesional, alguien de tu empresa, un externo, etcétera, pero se define. ¿Ya? Esa es la persona que la misma norma menciona que tú tienes que recurrir y solicitar la aprobación. ¿Ya? Entonces es súper claro que para que funcione este sistema normativo en un proyecto logremos definir esa autoridad con jurisprudencia. Ahora bien, ¿ustedes creen que en Chile alguien, cuando les dice en un proyecto, tú quieres ser la autoridad competente, qué dice esa persona? No, pues todos miran para allá,
ponen el potito a la pared. Nadie quiere tomar esa responsabilidad, porque de hecho es una responsabilidad. Y normalmente en la industria le pasan la pelota a otro. ¿Quién generalmente empiezan a decir que es la autoridad con jurisprudencia o competente? No necesariamente. No, el hito nunca le dan esa... El hito es como mirado así como ya... No. Hay otra autoridad, hay otra empresa o otro externo que siempre dice, no, hay que preguntarle a tal... sería espectacular que la autoridad con jurisprudencia fuera los bomberos, habría que formar mejor a los bomberos, pero sí, hay países que funcionan súper bien. Hay países que tú para entregar y liberar un proyecto tienes que tener la aprobación de bomberos y si tienes cualquier cosa tienes que solicitar una opinión técnica de bomberos. Bueno, están en Marshall, los Marshall en Estados Unidos, Fire Marshall. No, hay una institución o una figura o un rubro que son los seguros. Normalmente cuando es un proyecto, como les decía, uno de los muy importantes que ha empujado mucho, porque al final yo me quiero asegurar, FM o no sé, los amigos de March que estaban por aquí, todas sus empresas aseguradoras, en general uno recurre a ellos. ¿Por qué? Porque si hay un incendio, ellos son los que pagan y no queremos tener problemas de que después se excusen de no pagar. Entonces, generalmente cuando no hay una autoridad clara, una muy buena salida, es decir, la aseguradora, puede ser. Pero hay en rubros que son más claros. Por ejemplo, si estamos en un rubro de la industria de NAP, por ejemplo, ¿quién sería la autoridad con jurisdicción? ENAP es la Empresa Nacional del Petróleo. ¿Quién sería la autoridad con jurisdicción en un proyecto que tenga que relación con ENAP? La SEC. Si estamos en un hospital, el Ceremi de Salud, sí, correcto. Entonces, cada proyecto yo tengo que lograr identificar esa autoridad con jurisdicción o autoridad competente. Y aquí entra otro término que nos vamos a ir acelerando porque me quedan un poco minutos. El personal calificado es un término que está en la norma, que está muy mal utilizado o muy poco comprendido, porque de alguna otra forma el diseño, las inspecciones, cada una de estas normas, el requerimiento correcto técnico de la norma es que la norma sea el diseño aplicado o la inspección realizada, etcétera, por personal calificado. Y aquí apréndanse esta definición porque a todos nos sirve para defender nuestra postura, o defendernos como profesional. Un personal calificado es una persona competente y capaz que cumple con los requisitos y la formación para un campo determinado aceptable para la autoridad competente. ¿Ya? Entendiendo eso, si yo debiera pedirle a la autoridad con jurisprudencia, con jurisdicción, llamémoslo así, que para las determinadas funciones críticas de la norma, por ejemplo, para el diseño o para la prueba de los sistemas, etcétera, me defina cuáles son las competencias que tiene que tener el profesional que va a cumplir esa función para ser considerado calificado. La norma no me pide que la persona esté certificado CEPI o CFPS, no me pide que tenga una certificación en FPA. Esos son malos usos, llamémoslo así. Lo correcto sería que la autoridad con jurisprudencia, con competente, llamémoslo así, defina cuáles son los requerimientos que debe cumplir ese profesional para la función y ser considerado competente para la tarea. ¿Ya? Entonces, ahí seguramente el profesional se le podría pedir que tenga nivel de estudio, tenga años de experiencia y tenga capacitaciones. Puede ser que las capacitaciones incluso no las demos nosotros, porque nosotros somos los únicos en Chile, en Ginson es el único que da las capacitaciones de NFPA. Pero no digo que tengan que ser necesariamente cursos dados por NFPA, podría ser de otro. La diferencia es que tu cliente puede querer tener una entidad que te respalde, te dé confianza, te dé seguridad que las cosas estén bien hechas. Porque de repente llegan diplomas de gente que hizo un curso de las 1, 101, 72, 13, 20, 25 en 16 horas. ¿Qué seguridad te da eso? Nada. Esos son años de estudio para decir que tiene uno ese conocimiento. Entonces la autoridad con jurisprudencia debiera establecer esos requisitos. ¿Existen esos requisitos claros? No. Ninguna. Yo hasta el momento no conozco ninguna de estas figuras que dijimos, seguros, SEC, Ceremi, etcétera,
que diga el profesional que va a diseñar un sistema de rociadores tiene que cumplir ta. No existe, hay una brecha enorme. Entonces, esa brecha da la posibilidad de que exista esta duda, mala interpretación, etc. Estamos trabajando para esa brecha, cubrirla. Profesionalmente, yo estoy participando en ANAPSI. ANAPSI es parte de la red latinoamericana de asociaciones de protección contra incendios, la LATAM-PCI, y la red LATAM-PCI está desarrollando esquemas de certificaciones de competencias para que de alguna otra forma en un futuro estas autoridades con jurisprudencia tengan algo que pedir que les dé seguridad de que están estableciendo un requerimiento mínimo de competencia. ¿Ya? Se están trabajando en 3 esquemas de certificación de competencia, que son diseño de sistemas rociadores, diseño de sistemas de alarma y diseño de inspección de sellos de pasada, para poder definir competencias técnicas para esos profesionales y que en Latinoamérica sean reconocidas. ¿Ya? Así que desde ya les doy un consejo, que una de las cosas que pide es validar la experiencia, para que ustedes puedan después validar la experiencia. Consejo que incluso a veces yo no aplico: cuando ustedes vayan haciendo proyectos, váyanse haciendo una carpeta en la cual ustedes puedan demostrar posteriormente que participaron en ese proyecto, porque les van a pedir acreditar experiencia profesional. Uno trabaja 20 años y tú le preguntas, bueno, ¿qué respaldo tienes aparte de las liquidaciones? No hay ninguno más. No acostumbramos a que cuando entregamos un proyecto, acreditar que yo, Cristóbal Mir, participé en el proyecto de ingeniería de las 21 plantas de Colbún, hice tal cosa y me lo firme mi cliente. No lo acostumbramos, no lo hacemos. Y es una mala práctica, así que se los recomiendo empezar a implementarlo. Porque de alguna otra forma, lo que yo les decía, para entender un profesional certificado es muy distinto a un personal que está capacitado. La capacitación es uno de los requisitos seguramente necesarios para lograr la certificación. La certificación es hacer un proceso, cumplir un esquema de ciertos requisitos, donde incluso yo puedo tener requisitos del candidato. O sea, el candidato tiene que ser un profesional de tales áreas de estudio, tiene que tener quizás una cierta gama de cursos realizados, lo que yo les decía, validar una experiencia y ser sometidos normalmente a una prueba que mide sus conocimientos, que se llama calificación. Cuando tú pasas todo este proceso, completas lo que vendría siendo un esquema de competencia y terminan emitiéndote una certificación. ¿Ya? Y aquí lo que les quiero mencionar, un certificado es distinto a una certificación. Certificado es un documento que alguien da fe de que se cumple cierta cosa. Cuando ustedes hacen un curso con EngineZone da fe de que ustedes participaron en un curso de NFPA y yo lo firmo. Y eso es un certificado. Yo no estoy certificando su competencia. Cuando lo hacen con NFPA o hacen el examen de NFPA de un curso, ustedes lo que NFPA emite es un certificado de que ustedes participaron en ese curso. No le está emitiendo una certificación. Certificación es ser sometido a un proceso que se cumple un esquema de certificación, y ese esquema es harto más amplio. Y si quieren conocer más de los esquemas de certificación, está la norma ISO 17024 que establece lo que es un esquema de certificación. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, lo que yo les decía, ese es el certificado que emite NFPA cuando tú completas un curso. No, esto no es de mentira, esto es verdad. Este es el diploma, no es que yo haya agarrado y puse mi nombre. Yo cada año tengo que hacer cursos. Lo hice este año en septiembre, el 3 de septiembre del 2025. Volví a hacer por no sé qué vez el NFPA 25, porque para nosotros mantener la certificación nos piden mantener desarrollándonos profesionalmente. Y parte del desarrollo profesional es mantenernos capacitando. No damos de nuevo el examen, sino que tenemos que demostrar que nos mantenemos capacitando, que hacemos estas charlas, que compartimos nuestro conocimiento, es parte de los requerimientos. Y eso es un certificado. Distinto es una certificación, que NFPA tiene una lista de certificación, tiene 20 certificaciones disponibles. Una de ellas es la CFPS, que uno postula, aplica y rinde el examen en estado directamente en NFPA. Esta es la de especialista en protección contra incendios, y así hay varias más. Este es de especialista en seguridad humana, en hospitales,
Este es especialista en seguridad eléctrica en el trabajo, que vendría siendo algo muy cercano a la NFPA 70E. Este es el especialista certificado en inspección, prueba y mantención de sistemas de rociadores. Y este es el especialista certificado inspección, prueba y mantenimiento de sistemas de alarma. No me pregunten cómo llegaron esos nombres y cómo yo me los empiezo a aprender, pero bueno, resulta. ¿Ya? Y así tienen del orden de 20 certificaciones. Entonces, de alguna otra manera, el objetivo de esta charla también, aparte de aprender del sistema normativo, es conocer la diferencia entre conceptos certificado y certificación. Para que cuando un cliente les pida, oye, necesito hacer un proyecto tanto y necesito que el profesional esté certificado en FPA 13, usted le diga, no existe. ¿Cómo? Pues si siempre dice, esto es un copy-paste. No, pues siempre se ha pedido mal. Lo que se pide es que el profesional esté capacitado en el uso del manejo de la NFPA 13, tenga un nivel de experiencia y el cliente pueda definir esos requerimientos para decir que el profesional tiene una calificación necesaria para el proyecto. ¿Ya? Y cerrando unos consejos, tips, cuando ustedes lean una de estas normas del sistema normativo, y yo les mostré que había muchas normas, siempre el primer paso va a ser leer el alcance y el objetivo. Y ustedes se pueden pillar con sorpresa porque ustedes hay veces las normas que uno las aplica y después hizo todo, lee el alcance y dice, oye, no aplica para. Chuta, y mi proyecto era justo para. Entonces lean siempre el objetivo y el alcance cuando tomen una norma, el primer paso. Identifiquen lo que yo les dije, la interrelación de los distintos códigos y normas. Lo que también les mencioné, documenten las decisiones que van tomando para llegar finalmente a esos criterios de diseño. Identifiquen el marco normativo, identifiquen los requerimientos y la jerarquía de los documentos, identifiquen cada uno de esos criterios de diseño y no solo pongan los criterios de diseño porque se pierde todo un trabajo, un historial. Y bueno, y siempre alineen esos diseños, esos criterios con los requerimientos de la autoridad competente, identifíquenla, hagan la parte de su proyecto y créanme que se simplifica mucho más. Ese es lo que les di, es una receta de cocina de cómo enfrentar satisfactoriamente un proyecto de ingeniería. Y eso, mucho gusto, espero que les haya gustado la presentación y si tienen alguna duda, no sé a qué hora es la otra presentación, pero si tienen alguna duda hay un micrófono. Y yo, los que les comprometí el premio, los invito... ¿A quién le comprometí la 13? Ya, venga para acá. ¿A quién le comprometí la 72? Venga y le tomamos una foto aquí con la amiga, ¿nos ayuda? ¿Y a quién le comprometí? ¿Qué le comprometió usted? Chuta. Ya, 13. Gracias. 72. Y si tienen alguna duda, ahí está el micrófono y pueden preguntar. No, usted era la 72. Y usted era, no sé, la 25 y si no la cambia, va al stand en Ginson y le cambia. Bueno, ahí nos tomamos una fotito con los amigos. Muchas gracias por venir. ¿Alguien tiene alguna duda que lo pueda ayudar? Yo sí. Tengo que hacer la prueba del CEP del SFPS ahora en diciembre. ¿Por qué tienes que hacerla? Porque Si me tú... inscribí. vas Pero online, en español. Ya. Pero el texto no lo podía ubicar en... El manual, el handbook está en inglés. Sí, en inglés. La edición vigente es la 21 y no está en español. Sí, porque no está en español. Un gusto. Un gusto. Claro, sí tengo que comprarla en inglés. Y bueno, en Estados Unidos la vende, impórtala por correo de Chile. Chao chicos, disfruten la feria, un gusto.